Vamos a empezar ya, por favor. Vamos a colocar en nuestro cuaderno la historia del mouse. La historia del mouse, ¿sí? Astrid, el formato tiene que ser carta u oficio, el que tú quieras. Gracias. Bueno, chicos, entonces vamos a colocar la historia del mouse. Pero antes de que nosotros veamos la historia del mouse, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es el mouse? ¿Quién me responde qué es el mouse con sus palabras? Saúl, dime. El mouse para mí Es un periférico de salida y de entrada. Ajá. Y está diseñado para poder ejecutar funciones con el puntero de... ¿Cómo se llama? Del computador. El cursor. Muy bien. El puntero del mouse sería. Muy bien, Saúl. Gracias. Hilary, dime, ¿tú querías hablar? Hilary, ¿estás ahí? Sí. Dime. El mouse es lo que trae la computadora para mover y controlar la computadora. Ajá, sí, muy bien. Bueno, ¿qué es el mouse? Bien le decimos mouse o ratón, ¿verdad? Yo me acostumbré a decirle mouse, no sé por qué, mouse. Y algunos le dicen ratón, como sea, cualquiera de las dos formas es correcto. Bueno, como bien dijo Saúl, el mouse suele ser uno de los periféricos de nuestra computadora. Nosotros, como personas que utilizamos la computadora, le prestamos la menor atención al mouse que a otras partes de la computadora, ¿verdad? Pero en realidad, el mouse es una herramienta esencial en nuestra computadora a la hora de realizar trabajos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a permitir llevar a cabo muchas funciones con un solo clic, ¿sí? Entonces, si es el que menos le prestamos atención nosotros y pensamos que es el menos importante, pero no, es uno de los más esenciales en nuestra computadora, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar acá. Vamos a copiar ese párrafo, por favor, hasta el primer punto. Para que tengamos ahí de lo que es el mouse o el ratón. Bueno, sigamos entonces. Bueno, ahora coloquemos de subtítulo cómo se usa el mouse, ¿sí? Sabemos que el mouse tiene sus partes, ¿verdad? Que como número 1 tenemos el botón izquierdo, botón derecho, ¿sí? La bolita y el cuerpo del mouse. Ambos botones tienen diferentes funciones, es lo que vamos a ver. Pero bueno, ¿cómo se usa el mouse? El mouse es un dispositivo diseñado para ser manejado con la mano, ¿sí? Y funciona moviéndolo o arrastrándolo sobre una superficie plana. Estos movimientos son transmitidos a la computadora por medio de un cable o inalámbricamente, ¿sí? Ahora se utilizan mucho los mouse inalámbricos, ¿verdad? Que creo que traen como una cosita de USB y se meten en la computadora y ya te funcionan. Solo así por medio de sí. Mira, yo tengo uno. Yo igual. Sí, yo no tengo. Yo prefiero el mouse que ya trae la computadora, fíjense. Vamos a copiar eso entonces, por favor, chicos. Vamos con el tema que vamos a ver el día de hoy. La historia del mouse. Eso lo vamos a colocar de título, ya no de subtítulo, ¿sí? Escucha Santiago, dice. La historia del mouse. Desde la década de los 60 hasta la actualidad, el mouse o ratón pasó de ser una caja pesada hecha de madera a un accesorio liviano y ergonómico. ¿Sí?
El mouse 1968. Sí, el mouse se convirtió en un dispositivo indispensable para cualquier tipo de usuario, pero muy pocos saben cómo fue inventado y cuál es su historia completa. Para conocer el surgimiento del mismo, es necesario retroceder un poco, bastante, en el tiempo, más precisamente a Canadá, a los años 50. Bueno, aquí está el primer mouse. Véanlo. Este fue el primer mouse. Parece una bola de boliche dentro de una canasta. Sí. Con un montón de Bueno, cables. dice, en 1952 nace el primer trackball, que es el mouse, ¿verdad? Creado por la Marina canadiense. Aproximadamente 10 años antes de la creación del primer mouse, el Comando Marítimo de las Fuerzas Canadienses contactó a varias empresas que pudieran estar interesadas de participar en varios proyectos que involucraban a las Fuerzas Armadas, universidades y compañías. Yo creo que este era la bolita, se movía como que para los lados. ¿Sí? Entonces ahí era como que el cursor y todo eso, pero era una bolita. Uno de estos proyectos pretendía crear una máquina que fuera capaz de compartir datos de radares y sensores en tiempo real, para que todos los combatientes pudieran tener una visión unificada del campo de batalla. Este proyecto fue conocido como TATAR. Pero la parte más interesante del TATAR incluía un dispositivo curioso para la época. Los operadores enviaban los datos de los radares a través de un trackball, una especie de mouse en el que para poder mover el cursor bastaba con girar una bola ubicada en el dispositivo. Eso es lo que les digo, esa bola con la mano, o sea, te abarcaba toda la mano. Claro que este primer trackball no tenía la elegancia y el peso de los modelos actuales. Para tener una idea, la Marina canadiense usaba una bola del tamaño de un boliche, imagínense, para la construcción de este dispositivo. Y como se trataba de un proyecto militar y por lo tanto secreto, este trackball nunca fue registrado. Es lo que yo le dije, de una bola de boliche. En el año 1963 se creó el primer prototipo del mouse. ¿Sí? Entonces coloquemos esto, vean, el año, el título y quién lo creó. Dice, de forma independiente, el investigador Douglas del Instituto de Investigación de Stanford trabajó en un proyecto muy avanzado para la época en la que vivía. A principios de la década de los 60, la mayoría de las computadoras todavía eran operadas con tarjetas perforadas y otros métodos que no permitían la interacción del usuario con la máquina. Puedes esperar un ratito que terminen de copiar. Ay, ¿verdad? Ahí está. Voy a esperar un ratito. Si me escuchan algo ronca es porque me mojé. Ya mis. Trabado. Te envié todos los emojis de animales que existen. Ya mis. Ya mis. Bueno. Douglas, ¿qué es el apellido? Douglas Engelbart. Ya vio el pingüinito. La Miss británica. Bueno, ni tanto. No sé cómo se pronuncia. Pero yo supongo, con el poco de inglés. Bilingüe. Bueno, entonces miren, este fue el primer prototipo que crearon de un mouse. Vean cómo era. Oh. Miren. Tiene una similitud, Miss. Metal y un montón de cosas ahí. Tiene la idea, Miss. Dice, Douglas trabajaba en una máquina que tenía como objetivo aumentar el intelecto humano. Muchas de las tecnologías que se utilizan en la actualidad surgieron de ese proyecto, como la interfaz gráfica, los videos y algo muy utilizado por todos en la actualidad,
el chat. Entre los dispositivos de entrada presentados por, pongamos Douglas, en el año 1968, durante la primera demostración pública de su proyecto, había una pequeña caja de madera con un botón rojo en la parte superior y un cable que salía de uno de los lados, simulando de alguna forma la cola del ratón. Fue el primer mouse de la historia. En el año 1970 fue comercializado el primer modelo de mouse de la historia. Vamos a copiar esto también. El indicador de posición X y Y para los sistemas con pantalla funcionaba con dos engranajes que registraban las posiciones horizontales y verticales del cursor. Algunas semanas después de la presentación de Douglas, la empresa alemana Telefunken lanzó un modelo de mouse que tenía una pequeña esfera de goma en el interior responsable del registro de las coordenadas. Aunque el dispositivo formara parte de los componentes de la computadora de la marca, ese fue considerado como el primer mouse comercializado en la historia. Bueno, ya vieron que en sí no fue el mouse de Douglas que el que salió, el que se considera como el primero, sino fue el mouse que hizo la empresa alemana, vean, que el mouse tenía como una pequeña esfera de goma en el interior y ese fue considerado, o sea, el primer mouse comercializado, ¿sí? O sea, Douglas solo creó el prototipo de un mouse, pero esta empresa alemana sí creó el mouse y esa fue la que se comercializó. Solo vamos a copiar la fecha y esto. La empresa alemana fue la que creó el mouse para comercializarlo, Ajá. no solo como un prototipo. Ajá. Douglas lo hizo prototipo y ellos ya lanzaron para comercializar el mouse. Miss, tenemos que copiar todo lo que está en negro. No, solo esto de aquí arriba. Ah, ok, Miss, yo ya lo copié. Bueno, gracias. Espero que todos estén copiando. Voy a pedir que me muestren su cuaderno. Voy a mostrar el mío. Gracias, Saúl. Voy a mostrar el cuaderno. Cuando Miss, yo terminemos. estoy copiando lo más importante ahí. Lo que yo les he estado subrayando lo más importante, Hilary. Por eso las fechas, el nombre y lo que crearon, ¿sí? Ok. Ahí está lo mío, Miss. Gracias, Santiago. Esta la tenía en mi Bueno, y aquí tenemos una imagen, vean, del primer mouse que fue comercializado en la historia. Vean, eso fue lo que la empresa alemana comercializó y se llamó el primer mouse comercializado de la historia. Vean. ¿Qué Era era? este. Era este. Me recuerda a un parlante de Google. Ajá. Bueno, y tenemos también acá los tipos de mouse que se crearon los mouse de Xerox. Miren cómo era ese mouse. Parece como que si fueran uñas. El primer mouse de Apple, miren. Apple sacó su primer mouse en el año 1983. Copien eso, por favor. Dice, en 1983, Apple lanzó la
famosa computadora lisa que incluía un mouse. Una característica destacada de este modelo es que en vez de usar una bolita de goma, el mouse de Lisa usaba una esfera de metal. Este fue el modelo que estableció el estándar de un único botón para que los mouse de la empresa... Por eso no para tomar capturas de lo que la Miss está poniendo. de los mouse durante 20 años, vean. O sea, este mouse duraba cerca de 20 años. ¿Por qué? Porque usaba una esfera de metal, no una bolita de goma. Entonces vamos a copiar solo el Discriminan a la año. bolita de goma. ¿Cómo? Apple lo reemplazó por la bolita de goma. Ajá. Reemplazó a la bolita de goma por una esfera de metal. Entonces por eso es que duraba más el mouse. Era Apple más es bien duradero. inteligente. Ajá, Apple. El mayor. Bueno, y miren, en el año 1999 se estrenó el mouse óptico, ¿sí? Que la bolita fue sustituida por un LED infrarrojo. O sea, estos son los mouse ópticos, son los que lanzan una luz roja, ¿la han visto? Atrás. Esos son los mouse ópticos. Como este. Quiero ver, permítanme. Quiero ver, ¿quién me estaba diciendo? Yo me hice Alejandro. Es Alejandro. Así. Mouse óptico. No, yo solo sé que es un mouse, dijo. Fue sustituido por un láser. Vean, acá lo tienen. Sí tiene, obviamente, sí tiene la bolita, pero tiene un láser abajo que es el que detecta los movimientos, ¿sí? Detecta los movimientos. Entonces, ese es el mouse óptico. Entonces, chicos, estos son los mouse. Vamos a colocar en nuestro cuaderno, por favor. Miss, perdón, es que se me acaba la cosa. Tarea. Tarea, por favor. Tarea. Ilustrar los tipos de mouse. Ilustrar los tipos de mouse que existen.